Veamos las glándulas suprarrenales. Son dos pequeños órganos que se encuentran ubicados por encima de cada uno de los riñones, de ahí justamente su nombre de suprarrenal, y están constituidas cada una por dos zonas, una corteza más externa y una médula más interna. Vamos a ver que cada una de estas zonas va a producir hormonas diferentes. En esta imagen podemos ver un corte de la glándula donde observamos la cápsula de tejido conectivo que rodea a todo el órgano, la corteza externa y la médula interna. La corteza se divide en tres zonas que se llaman una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular, donde cada una de ellas, como vemos, produce hormonas distintas. La zona glomerular, que es la zona más externa, va a producir lo que se conoce como mineralocorticoides, específicamente una hormona llamada aldosterona. La zona fascicular, que es la zona media de la corteza, va a producir los llamados glucocorticoides, donde encontramos al cortisol, y la zona reticular, que es la zona más interna, la que está en contacto con la médula, va a producir lo que se conoce como corticoides androgénicos. Mientras que la médula produce catecolaminas. ¿Cuáles de ellas? Dopamina, adrenalina y noradrenalina. Vamos a ver qué función cumple cada una de estas hormonas y cómo se encuentra regulada. Comencemos con la aldosterona. Esta hormona es un mineralocorticoide, como dijimos, producido por la zona glomerular de la glándula, y se trata de una hormona esteroidea. ¿Qué significa? Que la glándula suprarrenal la va a producir, la va a sintetizar a partir del colesterol. Para ello, la glándula, el colesterol necesario para su síntesis, lo va a captar de las LDL, que recuerden, es una lipoproteína plasmática rica en colesterol. Una vez que la aldosterona ha sido producida por la glándula, va a ser liberada a sangre y va a viajar por sangre hasta su órgano blanco y su célula blanco. ¿Quién es? El riñón, específicamente las células del túbulo distal y del túbulo colector. ¿Qué función va a tener la aldosterona en estas células renales? La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y del cloro y me aumenta la secreción o pérdida o excreción de potasio por orina. Es decir, me ayuda a retener sodio y cloro y me ayuda a eliminar potasio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo de acción? En esta imagen ustedes pueden observar una célula del túbulo distal y podemos ver a la izquierda el líquido tubular, es decir, la orina que se está formando, y a la derecha la sangre. La aldosterona, ¿sí?, viene viajando por sangre y cuando llega a la célula se une a su receptor específico. Recuerden que toda hormona tiene un receptor específico y como la aldosterona es una hormona esteroidea, su receptor no se encuentra sobre la membrana plasmática, sino que se encuentra en el citoplasma. Es un receptor intracelular. Por lo tanto, la aldosterona ingresa a la célula y se une a su receptor. Una vez que se produjo esta unión, se desencadena todo un mecanismo de traducción de señales que llevan a un aumento en la actividad de la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, el sodio que venía siendo filtrado, que venía por el líquido tubular,
va a aumentar su reabsorción y va a pasar a sangre, mientras que el potasio que había ingresado a la célula va a estimular su liberación y su excreción a través de la orina. ¿Qué factores son los que van a tener un papel importante en la regulación de la liberación y de la función de la aldosterona? 3 específicamente. El primero, el incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular va a estimular la secreción de aldosterona por la glándula. Recordemos que dijimos que la aldosterona estimula la eliminación, la excreción de potasio por orina a través de las células tubulares. Por supuesto que si me está aumentando la cantidad de potasio en el líquido extracelular, iba a ser un estímulo para que la aldosterona aumente su producción, para que se aumente, la producción de aldosterona y esta estimule la excreción de ese potasio que se encuentra en exceso. El segundo factor es el aumento de la concentración de angiotensina 2. Ya van a estudiar que la angiotensina 2 está muy relacionada, ¿sí?, con la función renal y con la función cardiovascular. No nos vamos a meter ahora explicando su función porque todavía falta conocimiento para que la puedan interpretar, pero más adelante la van a asociar. Sepan por ahora que la angiotensina 2 participa y estimula la secreción de aldosterona. Y el tercer factor, la adrenocorticotrofina, la ACTH, que vimos que era producida por la adenohipófisis. Recuerden que la ACTH es una hormona que me iba a estimular a la glándula suprarrenal a producir sus hormonas. Por supuesto entonces que esta producción de aldosterona va a estar bajo la regulación de esta adrenocorticotrofina. La segunda hormona que vamos a ver es el cortisol. Recordemos que dijimos que es un glucocorticoide, está clasificado de esa manera, producido por la zona reticular de la glándula suprarrenal. También es una hormona esteroidea, por lo tanto también la glándula necesita captar colesterol de las LDL para su producción. Una vez que la glándula ha producido el cortisol, este va a pasar a la sangre y va a viajar hasta su célula blanco. ¿Cómo viaja este cortisol? Recordemos que es de naturaleza esteroidea, por lo tanto, para circular por sangre va a necesitar unirse a proteínas plasmáticas que lo puedan trasladar, que lo puedan transportar. ¿Cuál es la principal proteína transportadora de cortisol? La llamada globulina fijadora del cortisol o transcortina. Esta globulina transporta la mayor parte del cortisol y una pequeña porción es transportado por la albúmina. A medida que el cortisol va viajando por sangre, se va distribuyendo por sus células blancas, que fíjense quiénes son: todos los órganos y todos los tejidos, de nuestro organismo. Un dato importante, ¿sí?, antes de pasar a las funciones del cortisol, un dato importante para nombrar, para decir, es que esta hormona se libera en forma diurna. ¿Qué significa esto? Que hace un pico de excreción aproximadamente entre las 8 y las 10 horas de la mañana. No se libera paulatinamente y equitativamente a lo largo del día, no, sino que a primera hora de la mañana, en forma diurna, hace su liberación. ¿Cuáles son las funciones de los glucocorticoides, de este cortisol? Tiene funciones importantes a nivel del metabolismo.
En el tejido adiposo va a aumentar o estimular la lipólisis, es decir, la ruptura de los triglicéridos que se encuentran almacenados para que puedan ser utilizados en la producción de energía. Y a la vez, justamente, si me está aumentando la lipólisis y me va a disminuir el proceso opuesto, la síntesis de los lípidos. A nivel hepático, en el hígado, me aumenta la gluconeogénesis, es decir, me va a aumentar la producción de glucosa hepática y me va a estimular la degradación de aminoácidos. Y a nivel de los tejidos periféricos, me va a estimular la degradación de proteínas para liberar aminoácidos a través de este proceso y me disminuye la glucólisis, es decir, me disminuye la utilización de glucosa. Toda esta combinación de cambios o de efectos a nivel del metabolismo va a llevar a que como función final o como objetivo final, estos glucocorticoides me aumenten la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos glucogénicos y de glicerol proveniente de las grasas. Es decir, me va a aumentar la glucosa no solamente por la producción que se está llevando a cabo en el hígado, sino que también al degradar las proteínas y al degradar los aminoácidos, esos aminoácidos van a ser utilizados para formar glucosa a través de lo que se llaman aminoácidos glucogénicos, y como me está aumentando la lipólisis, rompiendo los triglicéridos, el glicerol obtenido de esa ruptura va a ser utilizado también para la producción de glucosa. Por lo tanto, los glucocorticoides tienen una función, como habíamos visto previamente a nivel del páncreas con el glucagón, hiperglucemiante. Me van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Otra función importante de los glucocorticoides es la resistencia al estrés. Cuando nuestro organismo está atravesando una situación de estrés, por ejemplo, por ansiedad, por miedo, dolor, por una hemorragia, por una infección, por una cirugía, por ejemplo, por un traumatismo, ese estado es captado por el eje hipotálamo-hipófisis y se estimula la producción de cortisol. El cortisol, como ya dijimos, ejerce su acción a nivel hepático, a nivel de tejido periférico y a nivel de tejido adiposo. A nivel hepático me va a estimular la producción de glucosa. A nivel de tejido periférico, principalmente de músculo, a nivel del tejido muscular me estimula la proteólisis, la degradación de proteínas para tener disponibilidad de aminoácidos. Y a nivel del tejido adiposo me estimula la lipólisis con la ruptura de triglicéridos y liberación de glicerol y ácidos grasos. Este mecanismo hace que todo el efecto que el cortisol ejerce sobre estos órganos lleva a que estos cambios metabólicos que se están produciendo le den a nuestro organismo el combustible necesario, principalmente la glucosa. Recordemos que habíamos dicho que era hiperglucemiante. Le van a administrar la glucosa necesaria como fuente de energía para poder sobrellevar la situación de estrés por la que el organismo está atravesando, en la que el organismo se encuentra en ese momento. Y la otra importante función que cumplen los glucocorticoides es la acción antiinflamatoria. Cuando se secretan o se inyectan grandes cantidades de cortisol, recordemos que también hay tratamientos con glucocorticoides, este cortisol ejerce efectos antiinflamatorios principalmente de dos tipos, puede tener dos efectos. Primero, puede bloquear
las primeras etapas del proceso inflamatorio, por lo tanto evitando que él mismo se inicie. Y el otro efecto es, si ya la inflamación ha iniciado, favorecer la desaparición de la misma y acelerar la cicatrización del tejido que ha sido dañado. ¿Cómo ejerce el cortisol estos efectos antiinflamatorios? Lo hace a través de 3 mecanismos. Primero, reduce la permeabilidad de los capilares. Si me está reduciendo la permeabilidad de los capilares, me está disminuyendo el volumen de líquido intravascular, es decir, de plasma que migra desde la sangre hacia el tejido que está afectado. En segundo lugar, me va a disminuir la emigración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas. Si me está reduciendo la permeabilidad del capilar, me va a evitar también que las células presentes en la sangre, principalmente por supuesto los leucocitos, puedan migrar hacia esa zona lesionada y sean responsables del proceso inflamatorio. Y aparte me inhibe al sistema inmunitario, reduciendo la multiplicación de los linfocitos, principalmente de los linfocitos T. ¿Cómo está regulada la producción de cortisol? Recordemos que la producción de cortisol está bajo la acción del hipotálamo y de la hipófisis. Repasémoslo. El hipotálamo producía un factor de liberación, que era la corticoliberina, que estimulaba a la adenohipófisis a producir ACTH, y esta adrenocorticotrofina estimulaba, como vimos recién, a la glándula suprarrenal a producir cortisol. A medida que el cortisol se va produciendo, ejerce sobre el hipotálamo y la hipófisis un efecto que se llama retroalimentación o feedback negativo. ¿Qué significa esto? Que el cortisol que ha sido producido y liberado a la sangre, a medida que va llegando al hipotálamo y a la hipófisis, va frenando, va limitando la producción de corticoliberina y de ACTH. De esta manera, el cortisol controla su propia autoproducción, de manera que siempre la glándula suprarrenal sintetice o produzca cortisol dentro de un rango o de un valor normal. Y pasemos a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal produce las llamadas catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina, que son neurotransmisores. Estas catecolaminas químicamente son aminas sintetizadas a partir del aminoácido tirosina, que son producidas por la médula, pasan a sangre y van a actuar sobre distintos órganos y tejidos. La médula suprarrenal se la considera una extensión del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque a través del nervio esplácnico recibe la aferencia de una neurona preganglionar nacida en la médula espinal, y esta neurona preganglionar productora de acetilcolina, es decir, una neurona colinérgica, estimula a la médula suprarrenal para que produzca estas catecolaminas. Una vez que esa médula suprarrenal ha producido estas catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, pasan directamente a la sangre, es decir, no van a pasar a otra neurona como sí lo hacen en el sistema nervioso simpático propiamente dicho, sino que son liberadas a sangre, viajan por sangre y van a ejercer su función en distintos órganos. Por eso se dice justamente que la médula suprarrenal es una extensión del sistema nervioso simpático.